puede ser eso. Porque si alguien se convierte en una isla independiente de ese conjunto de cosas, pues sencillamente está condenado a que lo saquen dentro de la corriente de negocios y condenado a que lo saquen dentro de la corriente de organización que se está gestando para un fin común. Entonces, aquí tenemos que pensar con una mente cooperadora, con unas ideas cooperadoras, con una política cooperadora de contribución, de cooperación. Si todos pensamos así, tengan la plena seguridad que salimos adelante. Pero si una parte piensa así y otra parte no piensa así, sencillamente nunca nos vamos a poner de acuerdo y vamos a continuar nadando sobre el mismo, sobre la misma turbulencia, ¿cierto? Sobre el mismo arroyo, o veámoslo un poco más gráfico, sobre el mismo remolino, que lo que hace un remolino es absorber las cosas y tragárselas. ¿Ve? Ningún remolino se conoce que expulse las cosas para un progreso. Se las come ese remolino. Y al comérsela, entonces se pierde el fin propuesto. Pareciera una cosa compleja y lo es. Pero si lo pensamos así, como una situación compleja, nunca vamos a lograr nada, en absoluto. La última pregunta se refiere a que ¿crees que es necesaria una nueva reforma tributaria en Colombia? Yo diría que no, no es necesaria. Yo insisto que se deben de administrar debidamente los recursos de un Estado. ¿En qué consiste administrar debidamente los recursos de un Estado? Sencillamente es que ese dinero que aporta una empresa, llámese persona jurídica o natural, y lo aporta porque esa es su contribución, ese es su impuesto, o sea, esa es la suma que le impuso el gobierno nacional o el gobierno distrital o municipal. Le impuso pagar esa suma porque obtuvo unas utilidades, unos ingresos por el desarrollo de su actividad. Si ese dinero que se está recolectando de los contribuyentes es debidamente administrado, es decir, de que no lo vamos a coger y no lo vamos a malgastar, obviamente que vamos a salir de la hecatombe en que nos encontramos. Entonces, ¿cómo se conforma el presupuesto de una nación desde el punto de vista de ingresos? Pues los ingresos que recibe por la contribución de los impuestos, por el pago de impuestos, llámelo impuestos, tasas, contribuciones, aportes, bueno, esos dineros que se recogen de todos los administrados por el administrador, que es el gobierno, sumado a las empréstitos o deudas externas que adquiere o deudas internas de la banca nacional. Eso sumado al producto de la venta de bienes y servicios que ofrece el mismo gobierno. Todos esos ingresos, cuando se recolectan, si se administraran debidamente, como se deben de administrar una riqueza, ¿y qué es administrar debidamente? Pues es sencillamente de desarrollar proyectos de inversión que generen más dinero, que generen más utilidad, que generen bienestar para la sociedad, una sociedad satisfecha, una sociedad contenta, una sociedad con calidad de vida, pues sencillamente es una sociedad que va a contribuir voluntariamente y con gusto lo va a hacer, porque encuentra una reciprocidad por parte del gobierno. Pero si una comunidad que aporta unos impuestos
y el gobierno no le ofrece salud, no le ofrece educación, no le ofrece seguridad. Si se va a enfermar un miembro de la familia de ese empresario o él mismo, pues sencillamente acude a una EPS aquí en Colombia y lo dejan morir. Si ya está en la edad para que comience a estudiar, tiene que pagar altos costos de estudio para una buena institución educativa. Si necesita seguridad, sale con el carro y lo atracan por el camino, o cogió un hueco, o cogió una alcantarilla destapada, dañó parte de su patrimonio y no hay quien le responda. Entonces va a ser una sociedad descontenta, una sociedad resentida, una sociedad que va a buscar la forma de no pagar impuestos porque no consigue una contraprestación por parte del gobierno. Entonces, si el gobierno ofrece una debida contraprestación a ese gobernado, le ofrece sistemas de salud, de educación, posibilidades laborales, posibilidades de que invierta su dinero para que desarrolle empresa, posibilidad de la movilidad dentro y fuera del país de manera segura y para toda la familia. Pues sencillamente va a ser una sociedad agradecida, una sociedad que está viviendo en un país que le ofrece un respaldo. Y ese ciudadano va a ser respetado hacia afuera del país, no solamente dentro de su propio país, sino afuera de su país. Va a ser respetado, va a ser querido por la comunidad. Pero si no hay ninguna garantía, entonces por eso es que las personas tienden a buscar esas garantías en otros países y después vemos titulares en los periódicos, en la revista, donde dice fuga de cerebros, que la juventud se está yendo porque no encuentra que su país le ofrezca garantías, no encuentra posibilidades de trabajo, no encuentra posibilidades de estudio, y si las hay son muy costosas. Hacer una especialización, una maestría en un país como estos es supremamente costoso, o sea, privilegio de pocos. Y las personas que tienen los recursos para hacer esas especializaciones, esas maestrías, esos doctorados, no lo hacen dentro de las instituciones educativas del país porque las consideran que no son capaces de brindar o de llenar sus expectativas. Entonces se va para otro país que los que conocemos como países desarrollados, y hace la maestría o su doctorado o su especialización en esas universidades de prestigio, de renombre, y dice, bueno, ya con esto lavé mis cartones anteriores de los otros estudios que hice dentro del país, porque a mí me da vergüenza, dice ese profesional, a mí me da vergüenza ser profesional de Colombia, pero si yo digo, es que tengo una maestría, un doctorado en Harvard o cualquier otra universidad de otro país de renombre, pues se va a sentir mejor. Y eso va a hacer de que su ego aumente, que se aumente así sea aparente, pero su felicidad, que tenga más oportunidades afuera, que tenga mayor calidad de vida. Entonces, en resumen y terminando, si un gobierno no desarrolla a cabalidad sus funciones como gobernante, si no le ofrece oportunidades a sus ciudadanos, a sus gobernados, oportunidades de salud, de educación, de trabajo, de inversión, de unos impuestos equitativos donde tribute más el que más tenga, donde sea un gobierno honesto, que no sea corrupto, donde sus políticos sean transparentes, no digan mentiras, porque ellos en tiempo de campaña salen a decir un poconón de cosas a la ciudadanía
que son hasta risibles, que ellos mismos ni siquiera los creen. Entonces, como cuando uno le dice mentiras a la familia, la misma cosa, y después hace otras cosas. O le dice mentira a los amigos y después hace otras cosas. Es exactamente igual. Entonces, si nosotros mentalmente hacemos el ejercicio de pensar que somos capaces de gobernarnos, somos capaces de gobernar a nuestras familias, somos capaces de gobernar nuestra vida, pues vamos a ser capaces de gobernar un país de la misma forma como nos gobernamos nosotros. Si nosotros llevamos problemas a nuestras familias, pues eso se va a traslucir en eso, en problemas para la familia. No va a ser una familia sana, una familia orgullosa de cada uno de los miembros de las familias, sino va a ser una familia llena de preocupaciones, llena de necesidades afectivas, económicas, sociales, de integración, de compromiso. Exactamente es lo mismo si lo llevamos de un nivel micro a un nivel macro. Exactamente es la misma funcionalidad de una célula familiar a una comunidad entera, de un municipio, de una ciudad, de una gobernación, de una nación. Es exactamente igual. Entonces, si nosotros mismos como ciudadanos nos proponemos a cambiar, estamos ya dando el primer granito de arena para que nuestro vecino cambie, para que nuestro amigo cambie, para que nuestro familiar cambie. Y si logramos ser líderes, pues obviamente vamos a llegar lejos. Y vamos a lograr un país, como muchos países, que han salido que eran mal llamados por la sociedad internacional como cloacas del mundo. Ustedes saben lo que es una cloaca del mundo. O sea, es una alcantarilla. Y ya me acordé del nombre del país. Se llama Singapur. Todos estos países como Singapur, como Budapest, como países asiáticos, algunos de ellos han salido de la nada y hoy por hoy son países que llaman tercermundistas o son países que hoy en día son potencias mundiales. Veamos el ejemplo de la misma China. Ya, ¿cómo quedó China después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo quedó Japón después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo quedó Asia después de la Segunda Guerra Mundial? Porque los que prácticamente les dieron la cabeza fueron los alemanes, los gringos, los franceses, los españoles a todos estos países y los dejaron en vía de subdesarrollo en países pobres. Y hoy en día, ¿quién es China? Hoy en día yo me atrevería a decir que China es la primera potencia mundial en economía, en tecnología, en el manejo de los recursos, en salud, en educación. Le falta una sola cosa: el respeto dentro de ellos mismos como ciudadanos. Ellos ya, uno ve a un chino y pareciera que esa persona no es feliz en la vida. Ellos no tienen lo que tenemos nosotros los latinos, que vivimos contentos a pesar de las adversidades de la vida. Vivimos felices, le sacamos chiste a todo. Si yo me pongo a analizar un chino, una familia china o un ciudadano chino, yo los veo a ellos como muy metidos en su cuento y los noto que no son como muy felices como somos los latinos.
Nosotros los latinos somos una requera. Y si somos buenos así, somos buenos para todo. Entonces, ¿por qué no vamos a lograr de convertirnos en células de personas facilitadoras para el bien común, para lograr cosas? Y sepamos a quién elegir como gobernante. Porque es que nosotros mismos nos damos palos y después nos quejamos, eligiendo a los que no son. ¿Sí? Hay una frase célebre de un político colombiano que ya murió. Él decía que el que invierte mucho para ser elegido, ese político seguramente llega a robar. Y uno ve la historia de nuestro país y eso es lo que ha sucedido. Que últimamente todos estos políticos invierten tanto dinero en sus campañas, se comprometen de una manera terrible en sus campañas políticas y llegan a ser presidentes, gobernadores, alcaldes y demás. Y muchos de ellos llegan a eso, a robar. Y a robar de manera indiscriminada y a violar absolutamente todos los códigos de derecho habidos y por haber existentes en nuestro país. Y nunca les pasa nada, nunca en absoluto. Distinto a aquel que roba por hambre y se roba un pan. A ese sí lo ajustician, a los otros no. Y lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Aquí no se necesitan dar nombres. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar con mente ganadora, con mente de cooperación, con mente triunfadora y vivir metidos permanentemente en los temas políticos y sociales del país y las medidas que están tomando para buscar la manera siempre de participar positivamente para que logremos una montaña de arena, siendo nosotros un granito de arena, para evitar que nuestros gobernantes hoy por hoy jueguen con la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, con el futuro del país. Hoy por hoy están endeudando el país por espacio de unos 30 años para que se incremente aquí la pobreza, se acabe con la poca calidad de vida que existe y están tomando medidas solamente para el sector más pudiente o el sector más favorecido de la sociedad, que esas medidas para nada favorecen a los demás ciudadanos del común, como somos los estudiantes, los empleados, las amas de casa, los obreros, los de a pie y todo lo que conocemos como estratos 4 hasta el 0. Y de 4 o 5 más o menos de para arriba son los que están beneficiando de estas medidas gubernamentales hoy por hoy. Y eso cada día va a ser peor. Cada vez que vaya pasando el tiempo va a ser peor. Y si no nos unimos en los colegios, en las escuelas, en las entidades de educación, en las empresas, o sea, si no buscamos siempre la colectividad para tomar decisiones frente a las medidas que está llevando nuestro gobernante, pues sencillamente nos vamos a ver afectados y no nos vayamos a quejar más adelante. Que se nos dijo y no hicimos nada. Hasta luego.